En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que eres el pan de vida y que vienes hacia con nosotros, hoy queremos reconocerte en el pan eucarístico y queremos darte gracias por traernos hasta aquí para reunirnos en tu nombre y formarnos en la fe. Te pedimos que hoy, al conocer tu palabra, nos des la sabiduría de conocerla, de practicarla y sobre todo de dar testimonio de todo lo que tú enseñas. Sobre todo dar esta enseñanza con los más necesitados, con los que aún no te conocen. Danos la gracia de poder comprender el mensaje cristiano que hoy tienes para cada uno de nosotros, para que lo podamos aplicar en nuestra vida, con nuestras familias y con los más cercanos. Todo esto te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues hoy vamos a dar continuidad al complemento del curso de proclamadores de la palabra de Dios. Y si bien es cierto, muchos de ustedes entraron a este curso porque pues todavía tienen ciertas dudas con respecto al servicio y hay pues ciertas irregularidades en nuestra iglesia. Y hoy quiero comenzar el tema del día de hoy porque hoy vamos a ver dos temas. En la primera parte vamos a ver las posturas litúrgicas, como les explicaba yo en la clase anterior. Todas las posturas litúrgicas, las partes de la misa, las partes del lector, cómo participa el lector dentro de la liturgia. Y veremos a grandes rasgos los leccionarios, cómo utilizar los leccionarios y cómo encontrar dentro del leccionario las lecturas de la misa. En el segundo módulo del día de hoy, que es el cuarto módulo y el módulo final con el que cerraremos este curso, es comprender el poder de la palabra en mi vida. Nosotros somos los primeros promotores de que la palabra de Dios se respete y se le dé el valor sagrado. Nosotros debemos ser conscientes de que no estamos leyendo cualquier texto, de que no estamos leyendo cualquier noticia, cualquier cuento, cualquier fábula. Estamos leyendo una historia que fue real, una historia que ha dado salvación a través de los siglos y que Dios pretende ahora llamarnos a cada uno de nosotros para dar voz viva a esa palabra que por sí misma no se puede dar vida. Nosotros le damos vida a la palabra de Dios. De tal manera que en el último módulo comprenderemos cuál es la misión de la vida espiritual del ministro, del lector en la participación de la liturgia. Por eso es muy importante que en estos dos módulos prestemos atención porque veremos a profundidad el valor a lo sagrado. Y si nosotros no le damos el valor a lo sagrado, ¿quién lo va a hacer? Y quiero comenzar haciendo un breve comentario. Hoy por la mañana tuve una reunión con una persona que me contactó y que vamos a organizar una reunión en su parroquia. Y me comentaba ciertos abusos de parte de un sacerdote en la parte de la liturgia. Y esta realidad a mí no me espanta, sino que es una realidad que algunos o muchos viven en sus comunidades. Y ustedes sabrán de lo que hablo. Resulta que en algunas comunidades nos encontraremos con autoridades litúrgicas, que son los sacerdotes, que son los primeros que cometen los abusos en la liturgia. Como les comentaba, no recuerdo si fue en este curso o en el curso de ministros, pero a mí me tocó ver de cerca a un sacerdote que vendió todos los objetos litúrgicos de las capillas y de la misma parroquia, copones, cáliz, patena, todo lo que estuviera bañado con detalle en oro. Vendiendo todo esto, juntó un dinero y se compró una camioneta del año. Lo peor de todo es que toda la comunidad se dio cuenta. Y en todas las comunidades a donde íbamos, en el sagrario, se guardaba el cuerpo de Cristo en vitroleros, en estas como tipo peceras transparentes. Esto es indignante. Sin embargo, son abusos que se cometen en las parroquias por la principal autoridad. Y esto lo digo con todo respeto y doy testimonio de que a mí me tocó vivir eso
cuando servía yo en el seminario, me tocó una parroquia donde el sacerdote había cometido pues este abuso tremendo. El día de hoy que platicaba yo con esta persona por la mañana, me platicaba y me decía: Daniel, es que ¿qué puedo hacer para poder promover la vida espiritual dentro de la iglesia? Porque resulta que el sacerdote de mi parroquia, pues más allá de promover lo espiritual, la formación de los grupos, el padre nos envía a pedir colaboraciones, donaciones, para que se construya una nueva capilla. Ya compró un nuevo terreno para hacer unos salones de pastoral y demás. Entonces nosotros estamos trabajando en la kermés, en rifas, en eventos para recaudar fondos. De tal manera que el padre resulta que a veces compra o remodela alguna cosa y si no le gusta la tira y vuelve a poner otra, porque pues tiene el dinero, tiene los recursos para poder hacer las cosas. Lo que no se da cuenta es que pues al pueblo sí le cuesta hacer eso. Y esta es una realidad que no solamente hablo de esta persona, sino que en días anteriores también otra persona cercana a mí me platicaba de una realidad en su pueblo donde están pidiendo cooperación para remodelar la cúpula de la parroquia, que está valuada en más de 5 millones de pesos. Y van a recaudar fondos en todo el pueblo y a cada persona le toca pagar de a 1,000 pesos por persona. Y nadie se salva de esta cooperación. Y mi pregunta es, resulta que promovemos la parte material, promovemos las cosas que necesitamos, sí, claro, pero ¿cómo están nuestros grupos? ¿Cómo está la formación? Porque resulta que llegamos luego a esas parroquias que tienen una cúpula de oro, o tienen campanas muy bonitas, o tienen un audio muy bonito, un atrio bien hecho arquitectónicamente, pero te das cuenta en los grupos, los ministros no tienen reuniones, las catequistas dan el catecismo a como Dios les da a entender, los encargados de liturgia pues de pronto van, de pronto no van, no tienen un uniforme específico. Y entonces, ¿dónde está la parte de la evangelización? Esta es una realidad que sucede en muchas parroquias. Y esto es de lo que precisamente el día de hoy vamos a hablar, porque los abusos a veces comienzan por parte de la autoridad litúrgica. Y me decía esta persona: Daniel, ¿qué puedo hacer? Le digo, pues lo primero que tenemos que hacer es oración por todos los sacerdotes que lamentablemente han perdido la razón de ser por la cual están en la iglesia. Y esto nos puede pasar a nosotros, que perdamos el sentido de nuestro servicio y que al final nuestros intereses sean otros. ¿Y por qué lo digo? Porque pues en cualquier momento a nosotros nos puede suceder. Esto se los comparto para que ustedes hagan oración. Y en segundo lugar, lo que nos queda es obedecer. Lamentablemente no podemos decidir cuando está la autoridad litúrgica y hay que respetar siempre la autoridad. Y es la autoridad la que tiene la última decisión. Y si vemos estos abusos, lo mejor prudente es platicarlo con el padre, pero si tampoco se presta la situación, pues es mejor ver desde lejos esta participación litúrgica, y si no, pues cambiarte de lugar a otra celebración, a otra parroquia, de manera prudente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a poder llevar un buen diálogo con el sacerdote, y lamentablemente ahí radica el problema, ¿sí? Para no alargarnos tanto, yo les platico esta situación porque es una realidad. Algunos de ustedes de momento me van a preguntar: Daniel, a pesar de que estudiamos todo esto de la liturgia, que leccionario 1, que leccionario 2, porque justamente aquí los tengo, miren, acá tengo el leccionario 2, ¿sí? El que ahorita vamos a estudiar, y tengo el leccionario 1, ¿sí? Que ahorita les voy a poner precisamente un video que realicé el día de hoy para ustedes. Y algunos ni siquiera llegamos a tener leccionarios en las comunidades. ¿Qué tenemos? El misalito mensual. Nada más. Pasa el tiempo y pasan los años, y ¿qué hace? Pues seguimos utilizando el misal mensual. Y la pregunta es, ¿por qué no compramos los libros? Y dicen, es que son muy caros. Pero si yo dijera, a veces son más caras las misas que se cobran que los libros que se necesitan. Y es tan interesante este tema que
deberíamos de empezar por ser prudentes en esta situación. Aunque ustedes el día de hoy van a aprender lo que es correcto, no quiere decir que siempre se va a hacer lo correcto. Tristemente, por nuestra autoridad litúrgica, a veces, no siempre, pues se cometen estos abusos y no podemos hacer más. Hay que orar mucho por los sacerdotes para que ellos tengan este celo pastoral, que ellos tengan este deseo ferviente de hacer las cosas bien y que no busquen sus intereses personales, sino que busquen agradar al Señor, ¿sí? Y bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy, que es las posturas litúrgicas del lector y la estructura de las lecturas dentro de la misa. Y para hacer una breve retroalimentación para algunos que no estuvieron en el primer módulo y el segundo del día lunes, vamos a dar esta retroalimentación de lo que vimos para que nos ubiquemos en este contexto de lo que hoy vamos a ver. En el primer módulo y segundo veíamos pues la participación del lector. ¿Quién es el lector? ¿Quién puede ser lector? ¿Quién no? Y en concreto definíamos que el lector es aquel que está en gracia de Dios. Aquel que tiene sus sacramentos, aquel que tiene esta disposición y generosidad de servir. A lo mejor en el principio pues va a tener pues se le va a perdonar el que no vaya con el uniforme, o que se trabe a leer, o que a lo mejor estaba en unión libre y no se sabía. Bueno, 1, 2 o 3 veces se puede pasar que no se sabía, pero ya después de un año que estés de lector y que sigas viviendo en unión libre, pues eso ya no es. Ya debemos de poner cartas sobre el asunto y ver qué es lo que pasa en esa situación. Bien, todo lo que veíamos con respecto a ello, hablábamos de una estructura en los leccionarios de manera superficial. También veíamos la participación de las lecturas desde la Sagrada Escritura, cuál es la estructura de la Biblia, y veíamos algunas sugerencias para perder el miedo al pasar a leer, ¿no? Y algunas sugerencias para leer previamente la lectura, recomendándoles el realizar estas sopas de letras. Tengan la oportunidad de comprarse estos libritos de sopas de letras para que ustedes puedan realizar estos ejercicios que nos van a ayudar mucho a la dicción. Además, todas las recomendaciones que ya di para perder la parte del miedo, de los nervios. Recuerden respirar. Si no quieres mirar a la comunidad, no mires a la comunidad, mira el leccionario, toma el micrófono bien, no tengas miedo. Y pues previamente a esto hay que darle 2 lecturas a la palabra de Dios para poder tener el conocimiento de lo que vamos a leer. Bien, el día de hoy les he preparado un video, ¿sí? Bueno, más bien son 3 videos los que vamos a ver ahorita. El primero es un video que yo preparé precisamente de los leccionarios para que comprendan la organización de las lecturas, ¿sí? Muy bien, ¿qué les pareció el video? ¿Sí lo escucharon muy bien o no? Vamos a abrir el área de preguntas con respecto a lo que vimos, porque si no tienen ustedes preguntas, yo voy a empezar a preguntar, entonces aprovechen. Alguien que le quede una duda, una pregunta. Yo quiero que salgan de este curso como expertos en encontrar las lecturas. Nada de que vayan con el padre y digan: padre, ¿dónde está la lectura del próximo domingo? Oiga, padre, ¿y dónde encuentro las lecturas de la Virgen de Guadalupe? No, ustedes son los proclamadores de las lecturas, ya tienen que saber la estructura de los leccionarios. Ahorita vamos a ir rectificando para que se les quede bien claro esto, pero por eso aprovechen. Estamos en la serie de preguntas para que pregunten todos. Ustedes ya tienen que encontrar las lecturas como lo acabé de especificar. Las lecturas del próximo domingo de Pentecostés. Ya tienen que saber cómo encontrarlas y cómo ubicar las lecturas de este ciclo, a diferencia del ciclo B, del ciclo C, etc. Comenzamos con la pregunta de Alejandra. ¿Pero qué es proemio? ¿Qué es proemio? Proemio en la grabación es lo que viene al inicio de los 2 leccionarios. El proemio, como en cualquier otro libro, es aquella presentación de instrucciones. Es como un instructivo, el proemio. Y el proemio nos va a traer toda la instrucción general de los leccionarios. O sea, cómo se leen las lecturas, la parte de las lecturas. De hecho, por eso les comenté en el mismo video
que en YouTube ya está el curso. De hecho, los que se inscribieron a este curso seguramente vieron el video en YouTube o en Facebook sobre los prenotados. No sé si llegaron a ver ese video, pero hay un video que hice la semana pasada, una transmisión en vivo, donde expliqué los prenotados y que hemos venido viendo en nuestro libro de liturgia en 10 clases, que hemos visto la estructura de las lecturas, dónde se instituyó el Salmo, por qué primera lectura, segunda lectura, el Evangelio, etcétera. Eso ahorita lo vamos a ver. Pero el proemio es la primera parte que nos explica por qué las lecturas llevan esa secuencia, por qué ciclo A, ciclo B, ciclo C, por qué año par, por qué año impar. ¿Sale? Eso es el proemio, o sea, como la instrucción de las lecturas. ¿Cómo saber en qué ciclo me encuentro? Así es. Muy bien. Ahí en el video pasó la explicación que seguramente todos tenemos un misal mensual o un misal anual en el cual nos apoyamos. Precisamente, ahorita lo vamos a ver también, porque ahorita todo esto que vemos en el video se los voy a explicar ya de manera más detallada. Estos libritos, el misal mensual y el misal anual, surgen con la intención de apoyo a los lectores para preparar las lecturas. Y en estos misalitos, en este y en el anual, a un costado nos va a decir ciclo A. Entonces es muy sencillo, ¿sí? Ahí en pantalla pueden ver, ahí dice ciclo A. No tenemos que buscar. De todos modos, en caso de que no sepamos, pues buscamos en internet en qué ciclo estamos y nos va a decir ciclo A, ciclo B o ciclo C. Si ahorita estamos en el ciclo A, para el siguiente año 2027 vamos a tener ciclo B, que es Marcos, y el ciclo C para Lucas. Eso ahorita lo vamos a explicar de manera detallada en las diapositivas que vamos a ver a continuación. Pero así es como podríamos buscar, de manera sencilla, en nuestro misal mensual. Por eso los lectores siempre deben de contar con su misal mensual o su misal anual como apoyo, pero más no podemos subir a leer con estos, o mucho menos estar leyendo en misa si somos parte de la comunidad. O sea, si no participamos en las lecturas y me toca estar del otro lado de la comunidad en las bancas, no puedo estar sacando mi misal mensual o el misal anual, porque entonces eso es un acto de ignorancia. O sea, la pregunta es como, ¿para qué entonces le pedimos a alguien que pase a leer si yo puedo leer desde mi librito? Ya les he platicado esta anécdota, que yo una ocasión cuando era seminarista, a mí siempre me encantaba llevar mi misal en las misas del seminario, porque pues ahí yo iba leyendo y de momento subrayaba cosas importantes y demás. Hasta que una ocasión fui en un miércoles de ceniza a apoyar a un sacerdote y estaba yo en la misa y frente a toda la comunidad a la hora de las lecturas, que estira su mano el padre y que me arrebata el misalito, que me lo quita. Y me dice, al rato te explico por qué te lo quité, no lo leas. Y al término de la misa me dijo, los misales mensuales se hicieron para apoyo de los lectores, pero no está permitido que cualquier persona de la comunidad utilice el misal mensual o el misal anual en la misa, porque eso es un acto de ignorancia, es una falta de respeto a la persona que está leyendo desde el ambón, porque tú estás leyendo en tu libro. Entonces dice, lee en tu casa. Vete a leer a tu casa. Y eso es muy importante en la liturgia, que todo acto es comunitario. Por eso en el curso de ministros también lo he explicado a los que han entrado al curso de ministros, que cuando pasamos a comulgar, la postura correcta desde hace muchos siglos y la más ejemplar o la por excelencia es de rodillas. Tenemos que comulgar de rodillas. Sin embargo, por cuestión de practicidad, o sea, de agilizar el tema del tiempo, tenemos que comulgar de pie. Pero hay personas que por X o Y razón pasan y comulgan de rodillas. A lo mejor, yo lo he dicho, que comulguen de rodillas cuando a lo mejor la situación lo amerite, ¿no? A lo mejor, yo siempre he puesto este ejemplo, ¿no? Yo digo, a lo mejor acabó de fallecer algún familiar tuyo, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Pues obviamente quieres ofrecer la comunión por ese familiar y está permitido que vayas y recibas la comunión de rodillas, ¿no? Pero hay personas que se sienten muy preparadas o muy sabelotodo, que siempre pasan a comulgar de rodillas, aunque todos comulgan de pie. No falta el señor, la señora que pasa a comulgar de rodillas porque casi como queriendo decir, yo sí sé, yo sí ya tomé un curso, yo ya me formé, yo sé más que ustedes, y la postura correcta es de rodillas. Y entonces, a pesar de que todos pasan a comulgar de pie, hay falta uno que comulga de rodillas, rompe con la liturgia porque
Es como si a todos nos dieran un plato de plástico y a él le dieran una charola de oro. ¿Sí? Y la liturgia es parejo. Si todos comulgan de pie, todos. Pero si el sacerdote dice, hoy vamos a comulgar de rodillas, porque es una misa especial, adelante, todos pasamos y comulgamos de rodillas. Pero es todos. Por eso, en las lecturas es muy importante esta postura en los lectores. Si el lector se está preparando, si el lector está preparando previamente la lectura para proclamarla, la comunidad por nada tiene que tener el misal mensual o el misal anual, ¿sí? Pero fíjense, otra situación que se da en nuestra iglesia. Resulta que en algunas comunidades hay unos folletitos que se llaman Día del Señor. O no sé si alguien tenga algún folletito que recuerde cómo se llama. Es un folletito que nada más se abre a la mitad, así. Y en la primera parte trae la oración inicial y la primera lectura, salmo, la liturgia de la palabra. Y entonces la gente, pues a todos al principio, a la entrada de la misa, se les reparten estas hojitas. Y todos en la misa están leyendo las hojitas. Eso está mal. Sí, eso, no sé si alguien ha visto esas hojitas en sus comunidades. Sí, la hojita dominical. Ajá. ¿Y no tiene un nombre o la realizan ahí mismo en la parroquia? Así se, no, bueno, acá en la Ciudad de México, en la librería La Buena Fresa, ellos la distribuyen. Es muy económica y pues las parroquias generalmente las tienen. Pero desde la pandemia no las he visto mucho ahora en las parroquias. Muy bien, sí, y es muy común, ¿sí? Eso es común en algunas comunidades que repartan a la entrada, o sea, desde que vas llegando, y de hecho hasta ponen una charolita para que cooperes con tu donativo para las hojitas. Y y esas hojitas están mal porque no podemos leer mientras estamos en misa. Estos libritos, el misal mensual y el misal anual, surgen para apoyarnos, ¿sí? Para los lectores que lean previamente, para que prepares lo de la Semana Santa, a ver qué va a venir, qué va a traer. Pero ya en el momento de la celebración, solamente la participación es del lector y hay que poner atención al lector y hay que poner atención al ambón, desde donde está proclamando la palabra, y escuchar, ¿sí? Con atención. Es como el misal mensual, igual es para rectificar. Aunque hay algunas situaciones, por ejemplo, el misal mensual, el año pasado, en la misa de la Virgen de Guadalupe y en la misa de la Virgen de Juquilita, 8 de diciembre, las traía en el misal mensual hasta el día siguiente. En el caso de la Virgen de Guadalupe hasta el 13 de diciembre y en el caso de la Virgen del 8 de diciembre hasta el 9 de diciembre, lunes, porque cayeron en domingo. En ese caso, por eso tenemos que estar muy abusados, porque si el sacerdote nos pide, porque acá en México es especial la misa de Guadalupe, aunque sea domingo, se celebra en domingo, y tendríamos que buscar las misas en el santoral, que viene hasta atrás del leccionario. Hasta atrás ahí viene la misa de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí vienen las lecturas, ¿sí? Y aunque igual tengamos nuestro misal y comparemos, nos vamos a dar cuenta que el misal trae las lecturas dominicales y no van a traer las de la Virgen de Guadalupe. Tenemos que irnos a las de Guadalupe en el leccionario, ¿sí? Por eso ahí de repente va a haber algunas, pues no tanta coincidencia cuando este tipo de celebraciones, ¿de acuerdo? Sí, nada más una pequeña duda con respecto a justo el uso del misal, ya sea el mensual o el anual, durante la celebración. En el caso mío, estamos ahorita justamente trabajando en evangelizar a los nuevos hermanos que se van uniendo justamente a los proclamadores. ¿Cómo poder fundamentar este dato que usted nos da en el momento de decir no está permitido por esto y por esto? Porque sí, en algún momento yo les había comentado a estos hermanitos, pues durante la celebración que, oigan, guarden sus misales, por favor. Pero luego sí hubo un comentario que fue así como que casi muy brusco. ¿De dónde dice esto, no? Entonces, no sé si hay alguna referencia para poder compartirla con nuestros hermanos. Les voy a compartir el video completo, porque creo que muchos no lo han visto. El video de los prenotados, ¿sí? Lo que preguntaban al principio, que es el proemio. En los dos leccionarios, en el leccionario 1 y en el leccionario 2, tenemos lo que son los prenotados, ¿sí?
¿Y qué son los prenotados? Pues todas las instrucciones para poder respetar las reglas litúrgicas de las lecturas. Porque no nada más es pasar a leer por leer. Y esto no nada más es una ocurrencia mía. Se los digo porque a mí, por ejemplo, imagínense, yo cuando estudiaba en el seminario, pues yo tenía esta costumbre de igual agarrar mi misal. Y yo frente al altar, imagínense, el sacerdote me quita el misal y pues frente a la comunidad todos se quedaron así como que viendo. Y al final me explicó. Ahora, ¿eso dónde lo encontramos? ¿Dónde lo tenemos sustentado? En los prenotados o en el proemio de los leccionarios. En la parte del inicio, cuando ustedes vayan a su parroquia, pidan prestado el leccionario o ustedes mismos revísenlo. En la parte inicial, tenemos acá, después de la introducción, dice acá, preámbulos al leccionario. Ahí en los preámbulos trae algunas decretaciones de los obispos y ahí viene los prenotados. Acá dice prenotados, no sé si lleguen a ver ahí en pantalla, pero ahí dice prenotados, que es la ordenación de las lecturas de la misa. Y en los prenotados nos va a explicar la importancia de la palabra de Dios y acá hay una parte de los libros. Ahorita les voy a decir la parte exacta que dice que se tienen que leer directamente del leccionario, no tenemos que ocupar algún otro libro, ¿sí? Acá, en el numeral 35, cosas que ayudan a celebrar debidamente la liturgia de la palabra. Acá dice numeral 35, ahí sí lo anotan en su libretita, el numeral 35 de los prenotados del leccionario, ahí va a decir: los libros de donde se toman las lecturas de la palabra de Dios, así como los ministros, las actitudes, los lugares y demás cosas, hacen recordar a los fieles la presencia de Dios que habla a su pueblo. Por lo tanto, hay que procurar que los libros mismos, que son signos y símbolos de las realidades del cielo en acción litúrgica, sean verdaderamente dignos, decorosos y bellos. Es lo primero que dice el número 35. Dignos, decorosos y bellos. O sea, cuando un leccionario ya está en mal estado, hay que cambiarlo, ¿sí? Porque tiene que estar digno, decoroso y bello, ¿sí? Ahora, número 37. Por último, los libros de las lecturas que se utilizan en la celebración, por la dignidad que exige la palabra de Dios, no deben ser sustituidos por otros subsidios de orden pastoral. Por ejemplo, las hojitas que se hacen para que los fieles preparen las lecturas o las mediten personalmente. Ese es el numeral 37 en los prenotados. Busquen el numeral 37 y ahí está sustentado que no debemos ocupar esas hojitas para leer las lecturas desde la celebración. O que nosotros estemos como público, como comunidad, leyendo las hojitas mientras el lector está leyendo. Porque es una falta de respeto. Quisiera ya poner un ejemplo muy exagerado. O sea, va a parecer de verdad muy chistoso, pero es un ejemplo ya muy exagerado para que comprendamos la magnitud de esto. Que imagínense que el incensario que va con la naveta lleva el incienso para incensar en el altar. Y que cada uno de nosotros llegara con su incienso en el saumerio, ¿no? Que se lo pusiera ahí en su lugar porque cada quien va a llevar su incienso. No, para eso hay un objeto que es el incensario que va a incensar y hay que respetar ya lo que es parte de la celebración. Entonces, los libros dignos son los leccionarios. Igual, en algunas comunidades yo he visto que el padre promueve la participación de la Biblia. Y hay algunos quienes buscan las lecturas del leccionario en la Biblia y pasan a leer con su Biblia. No sé si a ustedes les ha tocado, pero en algunas celebraciones pasan los lectores a leer con su propia Biblia. Cada lector lleva su Biblia y pasa a leer desde su Biblia. Está bien, no digo que esté mal, pero lo que marca la misma liturgia es: los libros de las lecturas que se utilizan en la celebración, por la dignidad que exige la palabra de Dios, no deben ser sustituidos por otros subsidios. Ahora, la Biblia no es un subsidio, la Biblia es la palabra de Dios directamente escrita. Sin embargo, se ha trabajado en estos leccionarios considerados libros sagrados para la celebración de la liturgia. Por lo tanto, si se han preparado ya estos libros especiales para la celebración litúrgica,
no está permitido que se lleve la Biblia. La Biblia puede ser llevada para un curso, para una meditación en un retiro, pero para la celebración litúrgica la Biblia tampoco es correcto. No es que no esté permitida, sino que no es correcto, ¿sí? Debemos procurar utilizar los libros exactamente. Pero ya saben, el numeral 37 en los prenotados o en el proemio. Ahí nos va a decir que no debemos ocupar las hojitas. Versículos saltados o otro versículo, y entonces en la Biblia es muy difícil darle continuidad a la lectura porque ya no coincide. Y también tenía la inquietud de ver cómo se les podría invitar, por ejemplo, en el caso específico, a las ministras extraordinarias de la Sagrada Comunión que no lean el misal, porque, bueno, ya me tocó con varias hermanitas que van leyendo el misal, pero nada más para estar al pendiente si la lectora se equivocó o no. Entonces yo digo que ahí no están poniendo atención a la lectura, sino que a la forma en que se está leyendo. ¿Cómo se quiere que se haga esa invitación o si se les diga de alguna manera que es inapropiado? Ahorita que nos está diciendo los numerales, yo no los había revisado hacia detalle, pero bueno, esa sería una herramienta. Pero de qué manera, como para que no se enojen, que no se sientan, porque caemos en eso. Ok, sí. Sí, entiendo. Con respecto a ello, vamos a dar una breve catequesis inicial. Es recomendable dar esta catequesis inicial para que dejen de utilizar los misales mensuales, misal anual. Y recalcar por qué. ¿Por qué no pueden utilizarlo? ¿O para qué fue hecho entonces? Bueno, fue hecho el misal mensual y el misal anual para apoyo de los lectores o para apoyo del que va a celebrar la misa o para quien va a participar en el salmo y demás. Ellos lo utilizan para leer previamente las lecturas, ¿de acuerdo? En esa intención se puede dejar de utilizar los misalitos, las hojitas, pero siempre de manera prudente, ¿sí? No de manera donde digamos, no lo ocupes y ya, no, sino dar una explicación del por qué. Ya al final las personas entrarán en razón y si lo siguen haciendo, bueno, ya queda en ellos. Es como el ejemplo que yo ponía de la comunión. Hay reglas sobre quién puede recibir la comunión y quién no puede recibir la comunión. Un ministro extraordinario no puede negarle la comunión a nadie. Aunque tú sepas que la persona que está formada y va a comulgar y está en unión libre, tú no le puedes decir, no puedes comulgar. Tú tienes que darle la comunión. A todos le tienes que dar la comunión. Por eso lo dirá San Pablo. Hay de aquel que siendo consciente comulga el cuerpo de Cristo indignamente. Hay de aquel que tenga mucho cuidado porque está comulgando su propia condenación. El pecado y la condena ya no queda en nosotros. Queda en la persona que aún siendo consciente pasa a comulgar el cuerpo de Cristo sin estar bautizado, sin estar casado, sin estar confesado. Está comiendo y bebiendo su propia condenación. Lo mismo sucede para las personas que ya se les dijo en la catequesis. No se debe usar el misal mensual, no se debe usar el misal anual, los libritos, las hojitas, porque hay que prestar atención a la ambona, a la persona que está proclamando. Y eso lo ha mandado la iglesia a través de los obispos. ¿Y qué acaso no, cuando profesamos nuestra fe, decimos, yo creo en la iglesia que es una santa católica apostólica? Si tú confiesas que crees en la iglesia, pero no le obedeces a la iglesia, entonces estás cometiendo un pecado mortal. Porque estás engañando a Dios con tu profesión. No crees en la iglesia. Si creyeras en la iglesia, le hicieras caso a la iglesia. Por eso ya no va a quedar en nosotros. Si ustedes, a pesar de que catequizan y les dicen no se deben utilizar los libritos y las personas los siguen utilizando, déjenlos. Ya ustedes déjenlos. Ellos van a vivir su propia condena porque se les está invitando a participar en comunidad y ellos siguen desobedeciendo. Voy a volver a poner el mismo ejemplo de la fiesta. Te invitan a una fiesta. Todos les están sirviendo mole con su arroz en un plato de unicel. Y tú llegas con tu plato de porcelana. Quieres que te sirvan en un plato diferente. Ya se les avisó todos en comunidad, pero tú quieres en tu plato de porcelana. Pues que te sirvan en tu plato de porcelana. ¿Cómo se vería una persona en una fiesta así?
pues mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues todos estamos conviviendo bien, tranquilos, bonito, pero no falta quien quiere ser presuncioso, quien tiene otras intenciones y demás, ¿sale? Entonces eso ya queda en la persona quien está realizando dicha acción en acto de desobediencia. Bueno, aquí entiendo que dice que bien podemos hacer una pequeña catequesis antes de iniciar la celebración. En mi comunidad me han dicho que eso no está permitido. ¿Ahí qué puedo hacer? Pues sí. ¿Por qué no está permitido? ¿Qué le han dicho? Pues me han dicho eso porque en el mes de noviembre, octubre, noviembre, no recuerdo muy bien, creo que es noviembre, ¿no? Que se hace el mes del Rosario. Yo había, pues, no sé, como dado mi punto de vista que estaría bien nosotros tenemos nuestra celebración a las 9 de la mañana. Entonces, que no sé, como 5 o 10 minutos tomáramos como para darle una pequeña catequesis a la gente para motivarlos a el rosario. Pero me dijeron que eso no estaba permitido, me lo dijo la encargada de la capilla. Pero no le dijeron por qué. Esa es la situación. Ustedes que ahora se están formando, siempre tienen que dar certeza de lo que están diciendo y de lo que están haciendo. Bien, por eso hace ratito les decía yo, anoten el número 37, numeral 37 de los prenotados. ¿Por qué? Porque ese numeral va a justificar el hecho de que no utilicen las hojitas, no utilicen los misales para leer en la celebración. Se puede utilizar antes de la celebración. Dar una catequesis antes de la celebración es propio de toda celebración de la misa. De hecho, en las catedrales o en los lugares donde va a haber una celebración muy importante, por ejemplo, apenas hubo ordenaciones en Guadalajara, este domingo, el 17 de mayo, se ordenaron sacerdotes y diáconos. Y antes de la celebración, un seminarista fue y dio indicaciones. Los invitamos a que ahorita se van a colocar de este lado los sacerdotes, los seminaristas, la comunidad, las familias de este lado. Eso es dar una catequesis, o sea, enseñar las posturas dentro de la celebración. Se les invita a que participen en el momento del acercamiento cuando sea la ordenación, favor de acercarse a lo mejor los familiares, ser prudentes con las fotos, con las cámaras. Todo eso se tiene que explicar previo a la celebración. Para que ya estando en la celebración, no es como que les estés diciendo al momento, oye, no seas esto, o que los quites al momento, porque eso está todavía mucho más mal, y por eso luego la gente se va de nuestras comunidades. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Semana Santa de hace 2 o 3 años en mi comunidad, una persona al momento, la encargada fue y le dijo, a ver señor, es que nos hacen falta apóstoles, ¿me puede apoyar a ser apóstol? Y al momento, o sea, ya había iniciado la misa y le dijo, pues sí. Y el señor, pues para no quedar mal, dijo, pues sí. Se pasó al frente con los apóstoles, no iba preparado con un uniforme ni nada, nada más le dieron el distintivo de una banda de color de los apóstoles y realizó la Semana Santa. Después de esa Semana Santa el señor dejó de venir a misa, porque se enojó de que dice que estas acciones no son. Dice, a mí me hubieran avisado ser apóstol 1 mes antes, 2 meses antes y yo con mucho gusto participo. Pero al momento me jalan y me dicen, oye, preséntate para ser apóstol, pues está mal, ¿no? Y yo creo que cualquiera de nosotros también se incomodaría de decir, oye, ¿cómo frente a la gente pues me haces sentir mal, ¿no? Porque como si lo regañaran, decir, pásate al frente, ¿no? Este tipo de acciones se tienen que avisar previamente a la celebración. Por eso la justificación es que cuando usted, hermana Stephanie, cuando usted quiera dar una catequesis, explicarle. Se va a dar la catequesis para explicar a las personas cómo se hace la celebración de manera correcta. No vamos a explicar todo, pero a lo mejor cada 8 días ir explicando una parte. El yo confieso, cómo va la oración, o el evangelio. O este día vamos a explicar cómo persignarnos correctamente en el evangelio. O este día vamos a ver cómo arrodillarnos en el momento de la misa. ¿Sí? Cada 8 días no vamos a dar toda una catequesis, nada más algo breve. Cápsulas, yo le llamo estas pequeñas cápsulas de catequesis para que vayamos comprendiendo poco a poco la misa, ¿sí? Y esa es la justificación para celebrar mejor la misa, y eso es previo a la misa, ¿sí? Okay. Y cuando le vuelvan a decir a usted que no,
usted pregunte, ¿y por qué no? ¿Sí? Siempre decir, a ver, yo estoy dispuesto a decir, yo respeto eso, pero ¿por qué no? Ya si le dan una justificación, bueno, adelante, se respeta, pero siempre escuchar el por qué, ¿sí? Toda razón debe de tener un porqué. Buenas noches. Mi pregunta es, como lector, me queda claro que no se debe de usar el misal, pero en el caso de las plegarias, ¿debo preparar material para las plegarias o qué hacer en ese caso? ¿Para la plegaria universal o para las moniciones? Para las municiones. Las moniciones. Las moniciones se leen desde otro ambón que es considerado atril. Sí, no es considerado ambón. Se parece al ambón, o puede ser igual un ambón, pero es considerado atril. Desde el atril se van a leer las moniciones, y las moniciones no son desde un libro específico. Esas hojitas se imprimen. Eso sí, tienen que ser hojitas impresas. ¿Pueden escribirse en una libreta? Sí, pero no es correcto por el valor a lo sagrado. O sea, son moniciones y se tiene que dar la presentación en hojitas impresas. Y el monitor es el que hace las indicaciones de hermanos en este domingo, el Señor nos invita, etc. La munición del Salmo, la munición de la primera lectura del Evangelio, y pónganse de pie, de rodillas, cantamos, etcétera, ¿no? Él es el que dice, y esas municiones tienen que estar por escrito a computadora en una hoja. ¿Sí? En el caso de la plegaria universal, hay un libro que no lo tengo ahorita, pero ese es un libro especial donde vienen las plegarias universales. Se tiene que ocupar ese librito. Yo siempre les digo, a lo mejor al principio, cuando la comunidad apenas está iniciando y no tienen todos los libros, es normal, pues es propio que utilicen el misal mensual o el misal anual. Pero ya llevamos 5 años o 10 años, ya hasta está en las bancas el techo de la capilla, el audio, y no hemos comprado los libros litúrgicos, pues eso sí está mal, porque hay que procurar tener los libros para la celebración. Entonces las plegarias sí se tienen que leer desde el libro de plegarias universales. Es un libro verde que trae todas las plegarias del año. Sí, porque por lo regular siempre lo hacemos en el misal. Por lo regular. Ajá. Lo hacemos con misal. Pero si ya llevan tiempo, o sea, si ya es una comunidad de mucho tiempo, ya tienen que tener el libro de la plegaria universal para leerlas desde ahí. Muy bien. Gracias. Sí, vamos con hermana Claudia. Ah, sí, dígame. En el caso del misal romano, como lector se puede apoyar al padre o es como Exclusivo. puede hacer, no uno como lector. No, ya hablábamos en el primer módulo que la participación del lector, por eso hablábamos de quién puede ser lector, que el lector solamente le compete pasar a leer, ¿sí? No puede estar a lo mejor que en la credencia, que luego, lo que sí puede a lo mejor participar en la limosna, tal vez en el momento de las ofrendas, pero no puede tener más participación directamente en el misal, porque el misal se apoya desde el principio, ¿sí? El misal es desde el inicio hasta el final. Entonces tiene que hacer una cosa nada más a la vez.